Que Dios los bendiga, queridos hermanos, ya con cada uno de nosotros, amén. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios y aquellos también que siempre se conectan sábado a sábado. Bueno, le damos la bienvenida a los hermanos de las piedras también, que siempre nos retransmiten. Bueno, una alegría y un gozo poder estar en esta tarde en la casa del Señor para celebrar, para adorarle a Él y recordar que mañana se celebra Pentecostés, donde nace nuestra iglesia primitiva. ¿Se acuerdan aquellos que estaban esperando la promesa? Que llegó el Espíritu Santo y fueron todos llenos de la presencia. Pero hoy predica el pastor Jorge, vamos a dejarle a él ese espacio. Yo después le voy a traer un breve comentario allí nada más. Pero ahora lo que vamos a hacer es orar al Señor. Como hacemos siempre, antes de todas las cosas, orar al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor para que el Señor esté bendiciendo, tocando este día. Voy a pedirle al hermano Guillermo si puede estar pasando para estar orando aquí, en este lugar, para que el Señor sea glorificado y que cada uno de nosotros reciba lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Nos ponemos de acuerdo, hermanos, para hablar del Señor. Gracias, Padre, por el poder estar aquí en tu casa, en tu presencia, Señor. Que podamos venir con gozo, con agradecimiento de corazón para poder servirte, adorarte y bendecir tu santo nombre. Muchísimas gracias, Señor, por cada uno de la vida de mis hermanos aquí presentes. Bendice también a los que nos están viendo a través de la transmisión, Padre. Toca sus vidas, toca la vida también de los hermanos que no pudieron venir, Padre. Que tu presencia los esté ministrando, los esté alcanzando, donde quiera que ellos estén, Padre. En el nombre de Jesús ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu a tu disposición, Padre, para que tú nos hables, para que tú nos ministres y cada dolencia, cada dolor, cada tristeza se vaya, Padre, por la presencia tuya misma en nuestro ser, Padre. Te damos muchísimas gracias por todo lo que vas a hacer y todo lo que harás, Padre. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, fuerte el aplauso al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, hermanos, vamos a cantarle al Señor con alegría y con gozo. Amén. Gloria a Jesús. Hemos venido a cantar al Señor. ¿Tiene frío? Bueno, usamos los instrumentos y van a ver cómo el frío se nos va. Amén. Gloria a Dios. Cantémosle al Señor. Gloria a Jesús. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Amén. Para volver atrás, nos trajo
Gloria a Dios, gloria a Jesús. Y hermanos, como todos nosotros sabemos, allí nuestra iglesia nace el día de Pentecostés, pero yo quería leerles un poquito antes, allí en Hechos 1:7, donde estaban reunidos Jesús con sus discípulos y dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Amén. Qué tremendo esto, ¿verdad? El Señor allí, hablándole a los discípulos, dice, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que en un momento ascendió a los cielos. Qué hecho maravilloso de hacer eso. Yo me imagino así el arrebatamiento, ¿verdad? Que vamos a ser transformados. No sé si usted se imagina el arrebatamiento, lo que puede ser. Nuestra mente finita a veces no encerramos la gloria de Dios, todo lo que el Señor tiene, lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Pero digo, debe ser algo tremendo. Los discípulos estaban ahí, póngase en el lugar de ellos, y que ven a Jesús como va ascendiendo a los cielos y desaparece en una nube. Qué tremendo, ¿no? Lo que habrán sentido en su espíritu, en su interior, y después, allí en Hechos 2, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y ahí recibieron lo que el Señor les dijo. Recibiréis poder. ¿Y para qué dice poder? ¿Para decir yo soy más poderoso, yo soy más...? No, es para decir, bueno Señor, yo te sirvo mejor, y me capacita para hablarles a otros de Cristo, me capacita para trabajar en la obra del Señor y personalmente nos edifica también para decir, bueno, podemos soportar todos aquellos embates que vienen porque tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y hay muchos que dicen, fue para aquella época. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán y hablarán nuevas lenguas. O sea que dice, estas señales seguirán. ¿A quién? A los que creen. O sea, ¿qué se necesita para recibir el Espíritu Santo? ¿Algo mágico? No, es anhelarlo y creer. Anhelarlo y creer. Y pedirle al Señor, Señor, yo quiero ese bautismo de poder. Amén. Gloria a Dios. Y quien diga que en esta noche el Señor no lo toque y renueve, o alguno reciba, que espérelo. Estamos todos como estábamos acá, como estaban allí, unánimes, en un mismo espíritu, alabando, adorando al Señor y buscando de la presencia del Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que el Señor nos llene con su presencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguirle cantando al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Amén. Gloria a Jesús. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Tengo gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Tengo gozo en mi alma cuando canto para ti. Con un grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Con un grande amor eres lo máximo, mi alma se goza cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Tengo gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Tengo gozo en mi alma cuando canto para ti. Con un grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Con un grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti.
pero dice, a ti te digo, querido amigo, que hay un Dios de poder que está contigo. Dicen amén. Gloria a Dios, aleluya. A ti te digo, querido amigo, que hay un Dios de poder que está contigo. A ti te digo, querido amigo, que hay un Dios de poder que está contigo. Abre tu corazón, déjale tu dolor y Él te ayudará. Por eso que nadie puede. Abre tu corazón, déjale tu dolor y Él te ayudará. Por eso que nadie puede. A ti te digo, querido amigo, que hay un Dios de poder que está contigo. A ti te digo, querido amigo, que hay un Dios de poder que está contigo. Abre tu corazón, cuéntale tu dolor y Él te ayudará. Por eso que nadie puede. Abre tu corazón, cuéntale tu dolor y Él te ayudará. Por eso que nadie puede.
un especial en esta tarde. Hermosa adoración, hermosa alabanza, hermanos. Eso nos invita a afinar nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, para que cuando el Señor nos llame, nosotros estemos atentos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es verdad que tenemos sed del Señor, amén. Tenemos un especial preparado, hermanos, que nos habla un poquito de la venida del Señor, de cómo tenemos que estar preparados. Esta canción dice: Cristo ya viene. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Muchos decimos al mundo que Cristo ya viene. Muchos decimos al mundo que pronto vendrá. Muchos decimos al mundo que al son de trompeta sobre una nube blanca Cristo volverá. Cuando hemos
Cristo ya viene. Muchos decimos al mundo que pronto vendrá. Muchos decimos al mundo que al son de trompetas sobre una nube blanca Cristo volverá. Cuando hemos anunciado los hechos del mundo, cuando hemos prometido al prójimo amar, pero un poquito dudando yo me he preguntado si Cristo piensa dejarme o me llevará. Ya viene, Cristo es una nube blanca, aparecerá. Ya viene, Cristo en una nube blanca aparecerá. Dos estarán en el campo arando la tierra. Dos estarán en sus casas quizás sin velar. Yo me paso preguntando si Cristo viniera. ¿A cuántos piensa dejarnos o nos llevará? Ya viene, Cristo en una nube blanca aparecerá. Ya viene, Cristo en una nube blanca aparecerá. Cristo en una nube blanca su iglesia buscar. Ya viene, Cristo en una nube blanca aparecerá. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Esta canción, más que asustar, es una canción para estar preparados, para buscar nuestra preparación, que cuando el Señor venga, nosotros estemos preparados. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un momento más de adoración. Amén. Gloria a Jesús. Tal como soy, Señor. Amén. Que en esta tarde podamos rendir nuestros pies al Señor. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, te entrego todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Soy, Señor, sin nada que ofrecer más que tu canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor amado, que nos restaure, Padre, que nos sane, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Santo Espíritu nos esté tocando, Padre, que tu Santo Espíritu en esta tarde nos esté llenando y nos esté hablando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lávanos, Señor, oh Dios mío, haznos entender, Padre Santo, mi alma clama, Señor amado, nuestro espíritu clama a ti, Señor, que tú en esta tarde seas propicio a nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, así como viste allí en Pentecostés, Señor, y fueron todos llenos de tu poder, Señor. Yo te pido en esta tarde que tú nos toques, Señor amado, que tú nos llenes de ti, Señor, para hablar con denuedo de tu palabra, Padre, y ser llenos de ese precioso Espíritu Santo que sea derramado en esta tarde, Padre amado, por tu misericordia te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, dice la palabra de Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Gloria a Jesús. Como introducción a esa palabra vamos a cantar esta alabanza. Amén. Gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero.
se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Tomen asiento, hermanos queridos, y saben quién es esa esposa a la que se le ha concedido vestirse de esa manera, con ese resplandor, con esa belleza y con esa gloria. ¿Saben quién es? La iglesia. La iglesia de Cristo, la que ha sido comprada con su sangre. Amén. La que ha sido redimida de todo lengua, pueblo y nación. En la iglesia del Señor, en la que no hay diferencia, en la que no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni de ninguna nacionalidad, de ninguna raza, ni color de piel, y que conforma el cuerpo glorioso de Cristo aquí en la tierra, del cual Él es la cabeza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y así decía esta palabra, hermanos, que los hermanos cantaron. Muchas gracias al grupo de alabanza. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Y miren cómo empieza después de todo lo que dice Apocalipsis, de todas las cosas que vienen sobre el mundo, de todas las cosas tristes que van a venir sobre esta tierra por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre. Allí en el cielo se abre un panorama glorioso, y es cuando Cristo se presenta a su iglesia, a su esposa amada, a la cual aquí en la tierra Él estuvo cuidando, y dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El cantar de millares de ángeles en el cielo, recibiendo la llegada de esa novia, de esa esposa, de ese cuerpo de hermanos, de hermanas, que a lo largo de toda la historia de Cristo en adelante se ha preparado para ese momento. Amén. Como esa novia que se prepara, que se viste, que se pinta, que se arregla con toda la ilusión del mundo de llegar al altar y concretar su matrimonio y transformarse en una esposa. Así la iglesia en este mundo, hermanos, debe de estar preparada para ir al encuentro de su esposo, del esposo del Señor, del que la compró y la redimió. Y a ella, a la iglesia, no a los ángeles, no a ninguna otra cosa creada por Dios, por gloriosa y maravillosa que sea, a ella, a la iglesia, a nosotros, hermanos, imperfectos que seamos y carentes, con muchas luces, con muchas sombras, con muchas debilidades humanas, con muchas cosas, hermanos, que nos apliquen cada día. A ella, es a la esposa, es a la iglesia, se le ha concedido, se le ha permitido, se le ha dado una gracia especial, y es que se vista con vestiduras blancas y resplandecientes de lino, que no es cualquier material, lino fino y ¿qué? Y resplandeciente, porque esa vestidura representa, según la palabra de Dios, las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, feliz los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que va a tener cumplimiento, hermano. Espérelo, porque esta palabra es fiel y es verdadera. Porque es fiel y verdadero el que lo prometió. Y su palabra es sí y amén. Así que, hermanos, como decía el pastor, esperémoslo que en cualquier momento, hermanos, como cantaban los hermanos, ya viene. Ya viene. Hermanos, pero no es que Cristo piense si nos va a dejar, si nos va a quedar, hermanos. La iglesia que está preparada es esa iglesia que cuando Cristo venga se va a ir a los cielos al encuentro de su Señor. Hermanos, de esa misma iglesia, la que el Señor compró allí a precio de sangre, es la iglesia que hoy tú y yo permanecemos. Es esa iglesia de la cual tú y yo formamos parte, hermanos. Y haciendo un poco de historia, como también el pastor decía, allí en el libro de Efesios, en el capítulo número 1, libro de Efesios, vamos a ir por un momento, capítulo número 1,
en el versículo número 22 y 23, miren lo que dice. Sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando del Señor, y lo dio al Señor, Dios, por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, Dios, Padre Creador, le dio como cabeza a la iglesia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Cristo es el que manda, el que dirige, el que gobierna, el que ordena los pasos de la iglesia. A lo largo de la historia, en estos 2024 años de historia, el Señor ha estado dirigiendo los pasos de su iglesia, de su amada, de su esposa, en todo el mundo, en cumplimiento de esa palabra. ¿No es cierto? Que recién también el pastor nos decía que debían de llevar el Evangelio ¿a dónde? A toda criatura, partiendo desde ahí, desde Jerusalén. Después tenían que ir a toda Judea, a toda la provincia, tenían que ir hasta Samaria, una ciudad lejana y que era una capital pagana por temas históricos, y después, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y ahí se conformó la iglesia, hermanos. Ahí empezó a funcionar la iglesia, que según este pasaje que acabamos de leer, es la plenitud de Cristo, es lo que completa a Cristo. Hermanos, el Señor Jesús vino e hizo su obra en la tierra, su obra de redención, ¿no es cierto? Y después, como recién enseñaba el pastor, ¿qué hizo el Señor? Allí en el libro de Hechos, en el principio. Él vino, completó su obra, vivió, murió, resucitó. Y después, inmediatamente, ¿qué hizo el Señor? A los 40 días. Ascendió a los cielos. Pero ve aquí que dejó una promesa, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la promesa que él dijo? Que él tendría que irse. Y allí en el libro de Juan, él dice, es necesario que yo me vaya. Juan 16, capítulo 7 al 13. Les explicó esto de antemano y les dijo, yo me tengo que ir, es necesario que yo me vaya. Y cuando yo me fuere, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, que iba a estar con ustedes. Y ahí me iban a ser testigos, y ahí van a ser investidos de poder de lo alto. Y ahí en el libro de Mateo se cumplió esa palabra. El Señor ya había hecho toda su obra y la completó, porque dijo que estaba toda terminada, estaba toda consumada, y entregó el Espíritu. Cuando resucita el Señor, tiene un ministerio de 40 días, en el cual se presenta a muchas personas, a más de 500 hermanos, y Pablo lo testifica esto, y después asciende a los cielos. Y les dice que tenían que quedarse en un lugar, ¿no es cierto? En una ciudad. ¿Dónde debían de quedarse? En Jerusalén. Ahí mismo, donde empezó todo, en Jerusalén. Y esperando una promesa, esperando algo que Él les dijo cuando se fue. Lo leímos hoy, lo leyó el pastor hoy. ¿Qué decía? Que vendría ¿quién? Que verían el Espíritu Santo. Y que ahí iban a ser revestidos de poder de lo alto. Y ahí iba a empezar la obra de Cristo en la tierra a través de su Espíritu Santo, la iglesia. El Señor completó su obra, pero la iglesia, hermanos, está encargada, está comisionada por el Señor a perpetuar su obra, a continuar su obra y llevar su mensaje a lo largo del tiempo a todo lugar y a toda persona, a todos los lugares del mundo. Y hoy, hermanos, en este tiempo, hoy, a través de ese teléfono que está ahí, lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Porque eso lleva la señal del mensaje de la palabra de Dios a muchos lugares, que quizás muchos no vamos a llegar, pero la tecnología llega. Y gracias a Dios por eso es un medio que debemos usar para testificar, para mandar mensajes, para animar, para exhortar. Usado de buena manera es una bendición. Y eso está cumpliendo parte de lo que el Señor dijo, que predicáramos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos queridos, hermanos, haciendo un poco de historia, hoy recordamos el inicio de la iglesia. Mañana, por la fecha del calendario, pero nos toca hoy a nosotros recordar esos comienzos, hermanos. No es casualidad que hoy estemos aquí. No fue porque sí. Hay historia, hay sangre, hay lágrimas, hay sufrimiento,
Muchas personas entregaron su vida, como decía el pastor hermano, imaginémonos estar en ese momento. Pongámonos en ese momento con el Señor, es levantado a los cielos delante de la vista de esos discípulos. Imaginémonos eso, hermano, haberlo visto padecer en la cruz, haber visto todo lo que se vivió durante esos días en Jerusalén, haberlo visto resucitado, haberlo visto atravesar las paredes, haberlo visto comer con ellos, haberlo escuchado al Señor diciéndoles, paz a vosotros, haberlo visto al Señor con sus manos, con sus clavos, con los pies, con el costado, y haberlo visto al Señor y haber presenciado al Señor resucitado con ellos. Y después, haberlo visto hacer milagros, resucitar muertos, estar durante 40 días en distintos lugares, haciendo apariciones, enseñando, predicando, testificando lo que Él había dicho que había de hacer. Y después, hermanos, imaginémonos en ese lugar alto, viéndolo al Señor, siendo levantado, y esa nube que lo cubre, y esa voz que dice desde el cielo, ¿qué miran? A ese Jesús que han visto irse al cielo, también lo verán volver. ¿Cómo esa gente no iba a dar su vida por el Señor? Esa gente, hermanos, dio su vida sin pensarlo. Esa gente que vio todos esos milagros, todo eso, que fue testigo de todo eso, hermano, no lo dudaron ni un segundo en predicar y en testificar hasta las últimas consecuencias. Jamás lo dudaron, porque vieron, porque creyeron, porque entendieron la responsabilidad que ellos tenían. Y lo último que el Señor les dejó a pedirse a los cielos es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo no lo iban a hacer? ¿Cómo podían ser indiferentes a esas últimas palabras del Señor que los comisionó y los capacitó? Y ahí, hermanos, si vemos un poco de historia, la iglesia tuvo en realidad dos comienzos. Y es bueno que lo entendamos como iglesia. El primero de ellos, hermanos, en el libro de los Hechos, vamos a verlo, en Pentecostés. Libro de los Hechos. Esa misma iglesia, hermanos, que va a ser recibida en las bodas del Cordero. Esa misma iglesia que va a ser vestida de traje de lino fino, blanco y resplandeciente para ir al encuentro de su Señor. Allí en el libro de los Hechos, ellos se quedaron, después que el Señor resucitó y ascendió a los cielos, se quedaron en Jerusalén y esperando una promesa, esperando el cumplimiento de lo que el Señor les había dicho que iban a recibir. Una investidura, un poder, un respaldo, una confirmación espiritual, sobrenatural, poderosa, que los iba a capacitar a hacer cosas que ellos jamás pensaron hacer y no estaban preparados para hacer, porque eran hombres del vulgo común y sin letras. Pero ahí estaban esperando, hermanos, y vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, que era una fiesta tradicional judía de aquel tiempo, tenía que ver con las cosechas tempranas, con los primeros frutos, las primicias, tenía que ver con eso. Cuando llegó ese día que se festejaba esa fiesta en Jerusalén, ¿cómo estaban todos, hermanos? En un mismo ánimo, en un mismo sentir. Recién hacía 10 días habían visto al Señor que se había ido. Después de su resurrección tuvo 40 días el Señor. A los 50 días vino el Espíritu Santo. Quiere decir que 10 días después de su ascensión, ellos estaban ahí esos 10 días esperando eso que el Señor les había dicho que iban a recibir cuando viniera sobre ellos. Entonces, cuando llegó ese día, estaban todos unánimes. No sabían cuándo, no lo sabían. No les dijo el Señor cuándo iban a venir. Dijo dentro de no muchos días. Pero no sabían cuándo. Pero había una fiesta. Y estaban todos ahí, imagínense afuera, el alboroto, el movimiento, el mercado, las compras, las ventas, gente de todos lados del mundo en Jerusalén, paseando, divirtiéndose, yendo al templo. Pero ellos estaban ahí en ese lugar, porque Dios les había dicho que se quedaran en un lugar y esperaran la promesa. Y ahí estaban, hermanos, en ese sentido espiritual, esperando al Señor. Y eso fue lo que provocó que la promesa se cumpliese. Quizás si hubieran estado en medio del pueblo, divirtiéndose, comprando, vendiendo, esto no hubiera pasado. Pero hubo un pueblo que esperó y se preparó y estaba creciendo y estaba en oración.
Entonces cuando llegó ese día, estaban todos unánimes, no importa qué día fuera, no importa lo que había afuera, ellos estaban unánimes en el templo, en un aposento alto, en un lugar apartado del bullicio de la gente, porque sabía que algo poderoso y grande iba a venir sobre ellos, porque el Señor se los había prometido. Entonces dice, y de repente, tampoco lo estaban esperando, y de repente estaban unánimes, en oración, esperando, Señor, aquí estamos, Señor, haz algo, Señor, Señor, muévete, Señor, esperamos tu promesa, esperamos y creemos lo que tú nos has prometido, aquí estamos, Señor. Y de repente, no lo estaban esperando, pero de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, en un símil que hace aquí el apóstol, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿quiénes? Todos. Estaban las mujeres, estaba la madre de Jesús, estaban los discípulos, había mucha gente, había 120 personas, y todos, sin ninguna excepción, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Una operación sobrenatural, y el Espíritu a cada uno le repartió una lengua en particular. Y esto fue importante inmediatamente después. Entonces, versículo 5, en esos días había en Jerusalén, como era un día festivo, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto quiere decir muchos idiomas, esto quiere decir personas de tierras muy lejanas, con otras costumbres, pero eran personas que iban a Jerusalén por motivo religioso, por motivo de la fiesta del Pentecostés. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Vieron lo que pasó en ese lugar? Quizá el día estaba calmo, estaba sereno, pero ahí en ese lugar alto, en esa pieza alta, hubo un estruendo, hubo un viento recio que sopló, y la gente, me imagino, que habrá ido a mirar qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí arriba, en ese lugar, en esa pieza, donde hay un montón de personas ahí adentro? Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno de todos estos varones piadosos de todas las naciones del mundo que estaban ahí congregados por una festividad religiosa, se encontraron con algo sobrenatural que nunca habían visto. Año tras año se repetía este ceremonial y no esperaban algo diferente. Iban a la fiesta, pero ese día pasó algo distinto, porque hubo un pueblo que esperó y se preparó y creyó. Entonces dice, para completar el relato, estaban perplejos, confusos, maravillados, atónitos, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo entonces les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y los nombra: partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como los que se habían hecho judíos de los romanos, cretenses, árabes, les oímos hablar, ¿qué? En nuestras lenguas. ¿Y qué hablaban? Las maravillas de Dios. Hermanos, este fue el primer milagro que operó el Espíritu Santo en la era de la iglesia. En cumplimiento de una profecía que está en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, donde dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, el Señor iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, que en ese momento era un privilegio para profetas, sacerdotes, reyes. La profecía dice que en el último tiempo ese Espíritu iba a ser derramado sobre todos. Y aquí se cumple esa palabra. Qué lindo haber estado ahí también, hermanos. Haberlos escuchado, ahora lo leemos, pero haberlos escuchado, haberlos visto, hablar en italiano, en árabe, en africano, en todos estos idiomas. Acá gente que eran pescadores, gente que eran galileos, todos esos de ahí, ninguno era de otro lado.
y hablaban de repente en chino, en francés, en árabe, en italiano. ¿Cómo hicieron? Y hablaban en su idioma las maravillas de Dios, como para que nadie se las pierda, como para que nadie quede sin saber y nadie quede sin enterarse de que hay un Dios y que Cristo había venido y que ese que había sido muerto, resucitado hacía pocos días, poco más de un mes, está vivo y es poderoso y había hecho todos estos milagros. Estaban todos perplejos y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Y aparecieron los burladores, ¿no es cierto? Los que decían, están borrachos. ¿Ah? Los burladores de siempre, estaban ahí en medio del pueblo, fueron a la fiesta, eran piadosos, eran religiosos, pero nada, esto no. Tomaron. Entonces, hermanos, ahí tenemos el surgimiento de una iglesia, y si después seguimos el libro de los Hechos, capítulos más adelante, vemos que Pedro empieza a predicar con poder, con denuedo, con autoridad la palabra. El mismo Pedro dudaba, el mismo Pedro medio que no estaba muy convencido, el mismo Pedro que negó, el mismo Pedro violento. Ahora, cuando recibió poder del Espíritu Santo, predicó la palabra de Dios en Jerusalén, y la iglesia del Señor crecía día a día de a 3 y de 5.000 personas. Y había milagros en la iglesia, había señales, hubieron juicios también en la iglesia. Pero fue una iglesia que se movió poderosamente en Jerusalén. Y hermanos, Pentecostés se cumplió en ese día. Y hermanos, una cosa, Pentecostés no es que hagamos mucho ruido. Pentecostés no quiere decir que hagamos mucho barullo. Pentecostés quiere decir que somos pentecostales, quiere decir que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo y en el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Que comisiona, que capacita para estas tareas, para estos trabajos. Que los capacitó a ellos para hacer este trabajo. No perdamos el hilo, ¿verdad? De que cada uno, siendo Galileo, predicaba el Evangelio y las maravillas de Dios en todos los idiomas de la gente que había ahí. Y esto fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso somos pentecostales, porque creemos en el llenamiento, en el bautismo, en el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Después seguimos más adelante, hermanos queridos, y ya vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 5. Un breve relato, nada más, para que veamos cómo era esa iglesia primitiva que surgió ahí, en ese Pentecostés, en ese día. Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, afuera de la iglesia, ¿no es cierto? Afuera, en el pueblo. Y estaban todos, ¿qué? Se repite eso, ¿verdad? Fue un tiempo de avivamiento muy poderoso allí en Jerusalén, porque el Espíritu Santo se había derramado de manera poderosa en la iglesia, y eso produjo un cambio en el pueblo, en la sociedad, en la gente de aquel tiempo. De los demás del pueblo, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, les daba vergüenza, pero el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y eran sanados. Amén. Hermanos, haber vivido eso, haber sido testigo de eso, hermanos, esto es totalmente sobrenatural, completamente sobrenatural. Ahora no se ven estas cosas. Nos asombramos cuando hay un milagro en la iglesia, nos asustamos y hasta desconfiamos. ¿Qué será? Cosas raras decimos a veces, ¿no? Yo también tengo parte en esto. Pero si vemos en principio, hermanos, esto era el mover de una iglesia santa y poderosa. Los milagros ocurrían y la gente se convertía. Y el Espíritu Santo se movía en el pueblo y testificaba con señales y con prodigios respaldando las palabras de ellos. Pero después, hermanos, hubo algo más. El Señor dijo que tiene que ser predicado el Evangelio, ¿dónde? En Jerusalén, después en toda Judea, después fuera de Judea.
lo que sería Samaria, y después hasta el último de la tierra. El Evangelio no se quedó en Jerusalén, no se quedó en el templo, no se quedó ahí. Sabemos alguna historia, ¿verdad, hermanos? Cuando Pedro va a predicar a un lugar lejano, a una ciudad lejana, mucho más allá de los límites de Judá, en la casa del carcelero de Filipo, ¿sí? Donde sale el libro de los Filipenses. Allí el apóstol Pedro va a predicar en el capítulo 10 y 11 del libro de los Hechos. Vemos como este mismo Pedro que predica en Jerusalén, luego de un trato de Dios especial con él, es capacitado y va a la ciudad de Filipo y ahí predica el Evangelio muy lejos de las tierras de Judá, y ahí se convierte toda una familia, y desde ahí después sale la iglesia de Filipo. O sea que de esta manera, hermanos, el Evangelio trascendió Jerusalén, y la obra del Espíritu Santo trascendió los límites y se empezó a expandir y se empezó a abrir. Luego de todo esto vino una persecución, tanto en Jerusalén como también en los gentiles. Y el principal perseguidor, ¿quién era? Pablo, ¿verdad? El principal perseguidor de las iglesias era Pablo, judío, religioso, fariseo, de la tribu de Benjamín. Ahí estaba, con su religiosidad al hombro, destruyendo, intentando parar ese movimiento espiritual que trascendía su intelecto, su imaginación, su pensamiento y lo que él había estudiado, y lo que él había leído, lo que él entendía como correcto, eso sobrenatural, esos enfermos que se sanaban, esa palabra que corría y que era predicada por todos lados. Él dijo, no, esto no está bien, esto no está de acuerdo a la ley, esto les agrada a Dios. Entonces, intentando hacer lo correcto y pensando hacer lo correcto, persiguió la iglesia. Se convirtió, se encontró con el Señor, sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos la historia. Pero el Señor usó esa persecución y otras persecuciones para cumplir esa palabra, de extender el Evangelio a todos los confines de la tierra, porque cada lugar donde se habían esparcido los creyentes predicaban el Evangelio. Porque era algo que no podían contener, no podían sufrir, no podían contener, hermanos, la fuerza espiritual que el Espíritu Santo les daba para predicar el Evangelio y para hacer la obra que Dios les había mandado. Esa era una iglesia viva, era una iglesia poderosa, en los cuales, hermanos, no se acomodó, no se quedó quieta, y cuando quiso quedarse quieta, vino la persecución y resultó en bendición. Y, hermanos queridos, a lo largo de la historia, ese mensaje trascendió fronteras, trascendió el tiempo, trascendió muchas barreras, como los idiomas, como las persecuciones. Satanás, el diablo, siempre intentó parar el movimiento de la iglesia. Siempre, a lo largo de toda la historia, permanentemente vemos el ataque contra la iglesia, contra los cristianos, contra el cristianismo, contra la Biblia, la quema de la palabra de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que el Señor le dijo una palabra al mismo Pedro? Tú sos Pedro, una piedra que significa su nombre. Pero sobre esta roca, sobre mí mismo, yo voy a edificar ¿qué? Mi iglesia. Se lo dijo a Pedro en vida. Tú sos una piedra, Pedro, tú sos piedra, pero sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Y qué más le dijo? Y las puertas del mismo infierno no van a poder prevalecer contra ella. Amén. El Señor estaba viendo que la iglesia, su cuerpo, su esposa amada en el mundo, en la tierra, iba a prevalecer, iba a vencer a lo largo de la historia. Muchos cristianos sufrieron, vinieron grandes invasiones sobre Jerusalén, fue destruida, los judíos fueron esparcidos en el año 70 después de Cristo por todo el mundo. Empezó una diáspora muy grande del pueblo de Dios, pero eso llevó, hermanos, a que la palabra de Dios también corra y también sea glorificada. Y eso llevó, hermanos, a que nosotros hoy seamos parte de esa iglesia. Después vinieron las inquisiciones, después vinieron las torturas, las muertes, la persecución, y aquellos cristianos, hermanos, dieron su vida por el Evangelio, por la palabra, por el mensaje que predicaron. Y llegamos hasta este tiempo, hermanos, y en nuestro lugar en que hay paz, gracias a Dios, y somos portadores de este mismo mensaje por los que tantos dieron su vida. Hoy somos portadores de este mismo mensaje de paz, de amor y de salvación. Hoy la iglesia de Cristo es portadora de ese legado y de esta rica historia que empezó aquí. Hoy somos la iglesia
Y hoy la palabra de Dios nos habla también a nosotros. Vamos al libro de Efesios nuevamente, vamos a ver algunos pasajes ahí. Hace poco, hermanos, celebramos, ¿cuántos años de Cristo vive aquí en este lugar? 11 años. De Cristo vive. Muchos años atrás ya estaba funcionando el templo aquí. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. A los gentiles, a los que no eran judíos, a los que no eran de Jerusalén, Pablo, un judío, fanático de su religión, ya convertido, les escribe: así que ya los extranjeros ya no son extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en el cual ustedes también son juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, Pablo nos habla a nosotros, a los efesios, nos habla a nosotros. Ya no somos extranjeros, ya no somos personas que no pertenecemos al pueblo de Dios. No, ahora sí pertenecemos al mismo pueblo de Dios. Conciudadanos de los santos, de los elegidos. Y que dice, miembros de la familia de Dios. Y esto, hermanos, hay palabras que son muy importantes. Familia. ¿Qué somos, hermanos? Familia. Familia. ¿Cómo nos llamamos entre nosotros cuando nos saludamos? Hermano. Hermano. Dios te bendiga. Hermano. Hermano. No primo, no pariente, no conocido, no fulano, no. Hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. No hay saludo más bonito, ¿verdad? Mi hermano. Familia, hermanos. Pero no cualquier familia. Pues sabemos que a veces es la familia, ¿verdad? Como se dice, son los peores. No cualquier hermano. A veces entre hermanos falta que muera un padre, una madre, y a ver los hermanos cómo quedan por la herencia a veces, ¿no? ¿Cierto, hermano? ¿Pasa o no pasa? Pero aquí somos familia de quién? De Dios. Familia de Dios. No cualquier familia, no cualquier hermano, hermano. De Dios. Amén. No le damos esto a la ligera. Familia de Dios. Hijos de Dios. Amén. Del Creador, del Padre Supremo, del que estaba en Cristo y que ahora está en el Espíritu, en la iglesia, y está en cada uno de nosotros, lo que nos hace hermanos. Nos hermana el Espíritu de Dios, no la sangre, no el color de la piel, no una religión, no la plata, nos hermana el Espíritu de Dios, el que hace que no debe haber diferencia entre hermanos de la familia de Dios. Y no debe haberla nunca, ninguna diferencia. Miren lo que sigue diciendo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas. Algo edificados, algo que se hace, que se levanta, pero que está fundamentado en algo firme, ¿verdad? En una piedra fundamental, lo que son constructores, y esa piedra es Jesucristo mismo. ¿En quién? Todo el edificio bien coordinado. Y eso vamos a ver cómo se coordina todo ese edificio, porque no es hermanos por aquí, hermanos por allá, y todos sueltos ahí dentro de la iglesia, todos miembros sueltos ahí. No, bien coordinado. Bien coordinado, como una orquesta. ¿Vieron cómo suenan los hermanos acá? Ensayan, se coordinan, como un edificio bien coordinado que dice va creciendo. El edificio tiene que subir, tiene que avanzar. La iglesia tiene que avanzar. La iglesia debe de crecer. La iglesia debe de aumentar no solo en número, sino también en calidad, en amor, en conocimiento. Y para eso los dones que Dios ha dado a la iglesia. Para ser un solo templo
Santo en el Señor. ¿Y por qué un templo? Porque el templo es el lugar donde reside el Espíritu Santo de Dios. Y esos templos somos cada uno de nosotros. Este templo alberga la iglesia, este templo nos reúne, este templo es el lugar físico donde nos reunimos para alabar al Señor. Pero donde está el Espíritu de Dios es en tu templo, en el tuyo y en el mío. Somos templos vivos, donde vive y mora el Espíritu Santo del Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios, dice, en el Espíritu. ¿Y de qué manera, hermanos, ese cuerpo, ese templo de Dios va creciendo? Vamos a 1 de Corintios capítulo 12, versículo 27. 1 de Corintios 12, vamos a hacer algunos pasajes, hermanos, y quiero que hable la palabra y no yo. Quiero que sea el mensaje del Señor el que nos hable el corazón, y muy poco o nada lo que yo pueda agregar. 1 de Corintios 12, 27. Miren lo que dice. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice? Miembros cada uno en particular del cuerpo de Cristo. Yo soy miembro, tú eres miembro. Todos somos miembros individuales del cuerpo de Cristo, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice el 28. ¿De qué manera? ¿Se acuerdan que habíamos leído recién en Efesios que el cuerpo tiene que ir creciendo y que el cuerpo tiene que ir avanzando, que el edificio tiene que ir avanzando? Y a unos puso Dios en la iglesia, estamos hablando, primeramente apóstoles, profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Hay apóstoles en la iglesia? No, les hago una pregunta. A ver, ¿quién se anima a contestar? Y levantar la mano, porque quiero hacer una dinámica. Estamos como iglesia, estamos para aprender. ¿Quién dice que actualmente en la iglesia ahora no hay apóstoles? Que no existen los apóstoles, que no hay apóstoles. Claro, lo acabamos de leer, nadie me levanta la mano. Claro. Porque después hay otro pasaje en Efesios que vamos a leer que también los nombres los apóstoles. Entonces lo que yo quería hacer, si alguno levantaba la mano y ninguno lo hizo, bueno, el hermano que levantó la mano, que no hay apóstoles, bueno, le iba a sacar y a pedir a Débora, que agarraron la lapicera, y que ese hermano borrara ese pasaje de él. Lo borrara, lo tachara, porque no hay. Porque si no hay, ¿para qué está en la Biblia? Y si no nos gusta lo que dice donde hay apóstoles, tampoco tenemos que aceptar lo demás. Que hay profetas, que hay maestros, que hay pastores. Porque si no hay apóstoles, tampoco hay lo que sigue. Entonces, si estaría además, habría que borrarlo. Y ojo que hay un texto que dice que los que quiten algo de lo que está escrito en el libro, les quitará su parte del libro de la vida. Antes de que alguno se atreviera a borrar, que nadie lo hizo, iba a decir eso también. Pero no pasó. Hermanos, existen apóstoles en la iglesia. Existen apóstoles. Yo sé, creo, entiendo de verdad que el apóstol existe. ¿Saben cuál es el problema? Que se ha creado en torno a la figura del apóstol un superhéroe, algo más, algo superior. Hermanos, yo no soy de de oreja absolutamente a nadie, pero entiendo y reconozco que el pastor Eduardo es un apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Es un enviado, es el que iba con la carta, el mensaje apostólico, las epístolas, eran mensajes enviados y levantaban iglesias. El apóstol Pablo, los apóstoles levantaron iglesias y después las visitaban, coordinaban las iglesias, predicaban, corregían, y esos eran apóstoles. Y actualmente, hermanos, hay miembros, hay hermanos que se han dedicado a recorrer lugares, a plantar iglesias, a levantar iglesias, y que luego las visitan, las edifican, las bendicen, las corrigen y ponen pastores en esos lugares. Lo que pasa es que se ha creado, el problema está en nosotros, no en la Biblia. Cuando decimos, el apostolado, el apóstol está en la Biblia, hermanos, existe, está ahí. Y el ministerio funciona. Yo pensaba que eran 12 nomás, no, ahí estaba. El último apóstol con Pablo hizo un abortivo familia, pero acá me trae la palabra que Dios puso apóstoles en la iglesia.
El problema está en nosotros cómo interpretamos, no lo que dice la Biblia, no lo que dice la palabra de Dios. Acá dice, Dios puso apóstoles en la iglesia. El tema es que los veneramos tanto, se autoveneran tanto, que se quiere estar por encima de los pastores y ya se hace generar un título vanaglorioso que no corresponde. Es un enviado a predicar y a levantar iglesia. Entonces dice, la pregunta, ¿son todos apóstoles? Pues no, ¿verdad? ¿Son todos profetas? Hermanos, ¿son todos profetas? Cada vez que predicamos la palabra de Dios estamos dando profecía. Porque estamos dando la palabra de Dios, estamos hablando un mensaje en el nombre de Dios. Ahora, hay don de profecía, que es otra cosa. Hay hermanos que tienen una capacidad para hablar de parte de Dios un mensaje especial, y es un hermano de oración, sensible a la voz de Dios y que capta y que tiene temor de Dios y que habla con el pastor. Y dice, hermano, como aquí hay hermanos así, ¿verdad? No es el que dice Dios me habló, Dios me dijo, y dice el Señor, y vení hermano que el Señor me dijo, y no. Hay profeta en la iglesia, el que predica. Cada uno de nosotros es profeta. Cada uno de nosotros profetiza cuando da una palabra de Dios a alguien. Después está el don de profecía. ¿Explico? Hermanos especiales, que Dios levanta en la iglesia a través de sueños, de revelación, de palabra, y ese hermano tiene una capacidad especial para hablarle a otro un mensaje específico de parte de Dios. Por eso, hermano, oró primero, se preparó, se consagró, tiene el temor de Dios, habló con el pastor entendió que tenía ese don y lo habilita para que lo ejerza. Entonces dice, ¿tienen todos don de sanidad? ¿Hacen todos milagros? ¿Hablan todos? ¿Tienen todos don de lengua? ¿Son todos maestros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren los dones mejores, pero, y aquí viene la base del tema, yo les muestro un mejor camino o algo más poderoso que tener dones. Si yo hablase lenguas, si yo hablase lenguas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, acuérdense de lo que hablaba antes, ¿verdad? Hablaba de la lengua, de la profecía, hablaba de enseñar mucho. Si yo hablase lenguas, y angélicas y humanas, pero no tengo amor, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas y la ciencia se terminará cuando estemos allá, ¿verdad? En parte conocemos y en parte profetizamos, hablamos de parte de Dios. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se tiene que terminar. Y acá habla del crecimiento, la madurez. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como un niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos con un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré. ¿Cómo fui conocido? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, Dios ha dado todas estas cosas a la iglesia: sanidad, maestros, pastores, apóstoles, profetas, don de fe, de sanidad, pero lo que tiene que haber y reinar en la iglesia es el amor. Es el amor. Es lo que hace que todo lo demás funcione correctamente. Es lo que hace que el que enseña, enseñe con amor. Es lo que hace que el que pastorea, pastoree con amor. Es lo que hace que quien recibe el ministerio apostolar, de llevar, de predicar, de recorrer, levantar iglesias, tenga amor por los perdidos. Lo que une la iglesia, lo que fortalece y hace que la iglesia funcione, es el amor. Y lo que hace que la iglesia se mantenga viva, no son los dones, sino que es el amor. Es el amor de Dios puesto en cada uno de nosotros, lo que hace que los dones funcionen correctamente. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un don.
Miren lo que voy a decir. A veces se habla de lugar en la iglesia. Acá la Biblia no dice que nadie tenga lugar. Dice que todos tenemos un don, una tarea, no un lugar. Este no es mi lugar, este es el lugar de mi Señora, es un don. El don de tocar el instrumento, el don de cantar, el don de predicar, para ejercerlo en amor. No en competencia, no en rivalidad. Y eso se forma en la iglesia, hermanos. De usar los dones que Dios ha dado para crecimiento, para provecho del cuerpo, en amor. En amor. Esa es la base que tenemos que tener. Mirando a cada uno de nosotros con ojos de amor, no de revanchismo, no de rencor, no de competencia, sino que somos todos, como dijo la palabra, hermanos de la familia de Dios. Y no hay ninguna diferencia entre nosotros, hermanos. Yo jamás pretendí lugar, ni cargo, ni título, absolutamente nada. Simplemente, Señor, como dijo el profeta, heme aquí, a lo que sea bueno, envíame a mí. Ni siquiera lo que sea bueno, a lo que tú quieras capacitarme, envíame a mí. Y de esa manera dice que Dios ha dado dones a la iglesia. Músicos, pastores, maestros, quienes enseñan, quienes explican, quienes profetizan. Y así debe de funcionar, hermanos. Vamos al libro de Efesios nuevamente, terminando. Efesios capítulo 4. Miren lo que dice así la palabra del Señor. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, y es el mismo que constituyó a unos, ¿qué dice ahí? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Pero para qué todo esto? ¿Para qué tantos cargos, tanto título que hay acá? ¿Para qué Dios comisionó a estas personas con estas tareas? ¿Para qué sirve el don? ¿Para qué sirve eso que Dios ha dado a los hermanos de la iglesia? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. No es para brillar, no es para ganar dinero, no es para decir cómo toco, cómo canto, cómo predico, cómo enseño, cómo pastoreo, soy mejor pastor que aquel es mejor pastor que el otro, aquel tiene más miembros de la iglesia, aquel tiene tanto, el otro. Hermanos, los dones que Dios ha dado a la iglesia son para el crecimiento del cuerpo, para la edificación del cuerpo, para la bendición de la iglesia, a fin de perfeccionar a quienes, a los miembros, a los santos, a los hermanos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene un don y lo está ejerciendo, tiene que potenciar a la iglesia a descubrir el don que tiene para que lo ponga por obra, para que lo ponga a trabajar. No para creer que yo tengo el don y los demás escuchan, o yo tengo el don, los demás tienen que obedecer. Cada cual tiene un don. Y la obra de los dones que Dios ha dado es perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Para que cada uno desarrolle su don. Cada uno tiene un don. Cada uno de los que estamos aquí, Dios te ha dado una capacidad sobrenatural para hacer una tarea. Cada uno de nosotros. A ninguno Dios nos llamó para que no estemos ociosos ni sin fruto. Hasta que todo el cuerpo, toda la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es iglesia, hermanos. Esto es lo que el Señor plantó. Y esto es lo que el Señor ama. El Señor ama a su iglesia. El Señor ama a la iglesia de tal manera, que vamos a ver hasta qué punto amó el Señor en el capítulo 5, versículo 22. Y este pasaje se usa en los matrimonios, en la consejería, pero el fin de este pasaje, hermanos, es el amor de Cristo a la iglesia. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Y esta es la base de la enseñanza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. No se puede separar el cuerpo de la cabeza porque se va a morir. ¿Vieron cuando decapitaban antes, cortaban la cabeza? No se puede decapitar la iglesia, no se puede separar la iglesia de Cristo. Cristo tiene que estar sobre la iglesia. Y siempre el Señor tiene que ser la figura principal de la iglesia. Siempre el Señor tiene que ser la autoridad máxima de la iglesia.
Y cada culto, cada reunión, cada predicación, cada alabanza, cada oración, cada testimonio tiene que glorificar a Cristo. Y tiene que exaltar a Cristo por sobre todas las cosas. Así que, como en la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas en sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo el Señor de tanto amor, de tanto que nos amó, hermanos? Se entregó a sí mismo. Ahí tenemos Isaías 53, el siervo sufriente. Ahí tenemos al Señor yendo a la cruz. Y en ese sufrimiento y en esa agonía, dice también en el mismo pasaje de Isaías 53, que quedará satisfecho por el gozo puesto delante de Él, de haber, con su sangre en su sacrificio, haber fundado las bases de la iglesia. Y la iglesia no es un instituto, no es una institución, es un cuerpo. Y es su cuerpo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo, hermanos. Así que no te avergüences cuando decís voy a la iglesia, o cuando te digan, vas a la iglesia. Otra vez vas a la iglesia, no tenés nada que hacer que pasás metido en la iglesia. No sos cuerpo de Cristo. Sos miembro de Cristo. Sos parte de su cuerpo. Y sos parte de la familia de Dios. Y sos parte de ese cuerpo que va a ser levantado a los cielos y vestido de lino limpio, blanco y resplandeciente. Y que va a tener parte en la cena de las bodas del Cordero. Eso es la iglesia. Pero para eso tenemos que estar preparados, unidos. Los dones tienen que estar trabajando, pero por sobre todas las cosas en la iglesia debe de haber amor. Porque es el vínculo perfecto, dice la palabra. Todo lo demás no tiene sentido si no hay amor. Lo que distingue la iglesia de una organización, de un club, de un comité, lo que sea, es el amor. En otros lugares no hay amor, hay organización, hay presidente, vocal, secretario, todo, pero no hay amor. En la iglesia tiene que haber amor. Y se iba a venir a buscar una iglesia que tenga amor. Y que se amen unos a otros. Que no se compitan, que no se estén rivalizando, que no se estén midiendo, que no haya pleito, que no haya las obras de la carne, que no, la verdad, pleito, gritería, cosas. Hermanos, que haya amor en la iglesia. Y lo que va a sostener a la iglesia es el amor. Porque afuera dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Y cuando el Hijo del Hombre venga, dice, se preguntará algo. Esa palabra, ¿hallará fe en la tierra? El amor de muchos se enfriará. ¿Hallará fe en la tierra? Lo que distingue la iglesia es la fe y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Esa es la iglesia. Y ese es el lugar donde tú y yo pertenecemos, hermano. Sentirte orgulloso de ser parte de la iglesia. Sentirte especial, sentirte orgulloso, sentirte sanamente, ¿verdad? Pero sentirte feliz y alegre, privilegiado de que el Señor te haya llamado a ser parte de la iglesia. No critiques la iglesia. Si hay cosas para corregir, se corrigen. Si hay desavenencia, si hay malentendido, si hay cosas que perturban, se corrigen. Y Dios mismo limpia y Dios mismo sana la iglesia. Lo hemos vivido varias veces aquí mismo en este lugar. Dios ha sanado varias veces la iglesia, Dios ha restaurado de nuevo, Dios ha levantado. Pero los que estamos, hermanos, ahora en este momento de aquí, valoremos lo que tenemos, valoremos la iglesia que tenemos, valoremos este lugar, valoremos el pastor que viene de lejos, que se esfuerza, que tiene un corazón pastoral que ama a los hermanos. Valoremos lo que tenemos, valoremos los hermanos que ensayan, que cantan, que predican, que enseñan, son parte de la iglesia. Valoremos este lugar, cada silla, cada cosa que se compra, que se pone aquí, es para adorar a Dios, para bendecir al Señor, para que estemos cómodos, en un lugar cómodo, confortable para esperar al Señor hasta que Él venga. Amemos la iglesia, no critiquemos la iglesia, no critiquemos ninguna iglesia, ningún pastor, ningún hermano. Todos somos familia de Dios. Después el Señor, si hay que hacer diferencia, la hace el Señor. Si hay que corregir en algún lugar, lo corrige el Señor. Si hay alguna cosa que esté fuera del lugar, antes que el Señor venga, lo corregirá el Señor. Pero el Señor va a levantar una iglesia, blanca y resplandeciente, vestida de esa manera. Hermanos, ¿cómo están tus vestiduras? La esposa que se ha preparado, dice la palabra, para ir al encuentro de su Señor. ¿Cómo está tu vestidura? ¿Cómo está tu vestido? ¿Cómo está tu vestidura blanca? ¿Está blanca, resplandeciente o está arrugada, está manchada? Hermanos, la iglesia que es arrebatada, la que se ha preparado, la que está en amor, la que está en unidad, orando los unos por los otros,
en los miembros de la iglesia local y por otros hermanos también. La división entre las iglesias ha hecho que mucha gente se alejara un poco del tema, que se pelean entre ellos, muchas discordias. Qué difícil es juntar pastores, hermanos, qué difícil es juntar iglesias, qué difícil es juntar ministerios para un culto de oración, qué difícil es juntar iglesias de un lugar para orar por el barrio, por la ciudad, qué difícil que es, hermano. Nos cuesta, qué difícil que es, miramos al costado y me va a robar y me va a sacar los miembros y los grupitos y qué difícil que es, hermano, juntar la iglesia. Qué difícil que es que el cuerpo esté unido, qué difícil que es. Nos cuesta, pero a esto tendríamos que llegar. A esto apunta la palabra, hermano. ¿Cómo está tu vestidura? ¿Cómo está tu ropa? ¿Cómo te está mirando el Señor? ¿Cómo está tu traje delante del Señor? Si hay manchas, si hay arrugas, si hay pecados, si estás salpicado. Es tiempo, hermanos, de prepararnos, limpiar nuestra vestidura, porque el Señor dice que viene a buscar esa iglesia. Como aquella que fue fundada en el principio, la que ha perdurado a lo largo de la historia, la que llega al 2024. Estamos a las puertas del arrebatamiento, estamos a las puertas, hermanos, de que el Señor venga, y creo firmemente que es así. Y antes de que el Señor venga, creo firmemente que va a haber un movimiento, una apertura espiritual grande afuera, en el mundo, por las cosas que están pasando, las inundaciones, la sequía, los terremotos, la peste, el hambre, la mortandad, la violencia, los jóvenes, el suicidio, la depresión, los vicios, la angustia, la droga. Llegará un momento, hermanos, que la gente va a buscar desesperadamente a Dios. ¿Y a dónde se va a buscar a Dios? A la iglesia. ¿Y cómo está la iglesia? Como en estos tiempos de Pentecostés, tenemos que estar unánimes, unidos en oración. Eso provocó la venida del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que provocó la venida de Cristo? Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Fue lo que predicó Juan: arrepiéntense, arrepiéntense. Y de esa manera preparó el camino para que el Señor viniera. La iglesia tiene que estar predicando arrepentimiento. La iglesia tiene que estar unánime en oración, en un solo espíritu, no en división, no en contienda, en un solo espíritu, para que el Espíritu de Dios se derrame afuera, allá, como en este tiempo de Jerusalén. Y la iglesia de Dios tiene que estar preparada en la palabra, tiene que estar enseñada para no ser engañada y para no ser confundida y llevada por todo viento de doctrina. Esto es iglesia, hermanos. Es serio, es un privilegio enorme que tenemos tú y yo de pertenecer al cuerpo de Cristo. No menosprecie el hecho de ser parte de la iglesia. Amén, hermanos. Hoy celebramos esto, hoy recordamos Pentecostés, y hoy el Señor está llamando, invitando a la iglesia a que se purifique, que se santifique, y que cada uno se examine a sí mismo y vea cómo está delante del Señor, y vea en ese espejo imaginario espiritual cómo está su vestidura, cómo está su vestido blanco. Y como le cantaban los hermanos recién, si el Señor viene en este momento, ¿me llevará o me quedaré? Vamos a orar, hermanos. Amén. Vamos a este momento de oración. Después el pastor ministrará en especial manera. Vamos a orar por todos de pie por un momento. Quizá el grupo de alabanza pueda estar pasando. Santo, Cuando el pastor ministre. santo. Los hermanos, examinemos en este momento y primero demos gracias por pertenecer a este cuerpo, a este ministerio tan grande que Dios ha elegido para salvar a los hombres y a las mujeres. Como aquella arca de Noé construida en el medio del campo antes de que hubiera lluvia y fue un instrumento de salvación para que las personas se salvaran. Hoy la iglesia está en el mundo predicando arrepentimiento, salvación, y es el único medio que Dios ha establecido para que los hombres sean salvos, pertenecer al cuerpo de Cristo. Señor, gracias por ser parte de ese cuerpo. Gracias por ser parte de esa iglesia. Nos sentimos honrados por el privilegio de haber sido elegidos para formar parte de ese grupo que tú vienes a buscar. Señor, muchos quizás han rechazado, no han creído, han dado la espalda, han vuelto atrás. Rogamos por ellos también, Señor. Rogamos por los que se han descarriado, por los que han dejado, por los que han vuelto al mundo. Padre, ten misericordia y creemos que la palabra que fue sembrada no vuelve vacía. Sabemos que la palabra que fue puesta en sus corazones va a dar fruto. Y Señor, ayúdanos a nosotros a dar ese último mensaje al mundo de salvación, de perdón de pecados y de que hay una vida eterna. Y ayúdanos como iglesia a fortalecernos, a unirnos cada día más en amor, a no mirarnos las diferencias humanas, a no mirar nuestros propios intereses personales, sino a mirar el de uno por los otros, a orar los unos por los otros, a llorar con el que llora, a reír con el que ríe, a ser parte y miembro, cada uno en particular de tu cuerpo. Señor, ayúdame, Señor, a mirar a mi hermano con ojo de hermano, que es tu hijo al igual que yo.
al que ha caído, al que se ha equivocado, Señor, al que está fallando, al que está pecando, al que quizás, Señor, está confundido o está débil, es hijo y es hermano. Ayúdanos, Señor, a restaurar con ojos de amor y de misericordia, como también un día fuimos restaurados y fuimos perdonados y fuimos vueltos a poner en el camino. Ayúdanos, Señor, y bendice la iglesia en todo el mundo. En tiempo de persecución, en tiempo de necesidad, en tiempo de violencia, que el Evangelio sufre en la tierra, los hermanos, Señor, de todo el mundo que están siendo perseguidos por causa de la fe, los hermanos que están siendo quemados, las iglesias, Señor, que están siendo perseguidas, los hermanos que están siendo muertos a causa del Evangelio, Padre, Señor. Gracias por sus vidas, porque han sembrado, Padre Santo, un legado. Pero ayuda a la iglesia que queda, Señor, aquellos que todavía permanecemos en este lugar. Fortalece la iglesia en este tiempo que queda, Señor. Tú sabes lo que nos tocará vivir. Tú sabes, Señor, lo que hemos todavía de ver en este mundo en el cual tendremos aflicción de acuerdo a tu palabra. Pero también sabemos que tú has vencido el mundo. Así que ayúdanos, Señor, a permanecer firmes hasta el final. Y sabemos que hay promesa y hay palabra de que el mismo infierno que se levante no va a poder destruir la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por nuestra iglesia local. Gracias por nuestro ministerio. Gracias, Padre Santo, por nuestro pastor. Gracias por los obreros. Bendice a su familia, a su esposa, a sus hijos, su ministerio, su salud. Señor, que es quien guía, que es quien enseña, que es quien predica, quien exhorta, quien corrige a la iglesia. Guíale, Señor, y dale aún más sabiduría de tu Espíritu Santo. Y gracias por su vida, Señor. Y gracias por esta iglesia. Gracias por esta puerta de predicación. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a honrarla, a amarla, a respetarla y a tenerla en alto, porque ha costado tu sangre. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra, clara, precisa. Y saben que yo pensaba en la palabra y me venía a la mente cuando los discípulos caminaron con Jesús, vio que resucitaron muertos, vieron que le dio de comer a 25.000 personas, vieron todos los milagros que hizo, vio las enseñanzas de Jesús y asimismo, antes de que el Espíritu Santo fuera derramado, ellos ¿qué se preocupaban? Decían, ¿quién va a ser el mayor? ¿Se acuerdan de eso? Decían, ¿quién va a ser el mayor? Y el Señor ahí les dijo una parábola. Pero después que fue derramado el Espíritu Santo, la cosa cambió. Ellos tuvieron otra visión. Ellos tuvieron la visión que el Señor les dejó. Estaban unánimes, con un objetivo, y era predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Para predicar la palabra de Dios, para decir, bueno, no soy mejor que nadie, sino habla otro con denuedo. Quiero que otra persona conozca de Cristo. Como lo hicieron contigo, que nos arrebataron de la boca del infierno, así nosotros podamos hacer con los demás. Amén. Que podamos decir, la mejor batalla que podemos tener es decir, predicar a Cristo. Amén, hermanos. Así que yo los animo en esta hora a que busquen. ¿Qué tenemos que hacer para buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Alguna fórmula mágica? No, es anhelarlo y pedirlo al Señor. Si yo te doy un regalo, ¿tú qué haces? O lo tomas o lo dejas. Pero yo si me dan un regalo, yo siempre trato de agarrarlo. Y el Señor te da ese regalo. Es para todos. Como estaban todos allí, unánimes, es para todos. Muchos dicen, bueno, es para los pastores que predican, para los evangelistas. Es para todos, hermanos. Y como estaban allí, 120, todos fueron llenos de la presencia del Señor. Al Señor lo seguían las multitudes, pero ¿cuánto lo esperaron? 120. Yo creo que hoy es el mismo porcentaje. El Señor viene pronto. No todos están percibiendo este momento.
que nosotros como iglesia podamos decir, Señor, ayúdame a prepararme, a estar con la valija pronta, para decir, cuando tú vengas a buscarnos, que seamos levantados en tu presencia. Amén. Gloria a Dios. Y ahora mientras los hermanos cantan una alabanza, quizá tú vienes peleando como cristiano, vienes quizá luchando con tu fuerza, pero yo en esta hora te animo a aquellos que tengan alguna lucha, alguna prueba, que vengan adelante a la presencia del Señor para estar orando por ti, para que el Señor